Te damos gracias, amante Padre, porque tú estás con nosotros en este día santo, donde recordamos, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Creador. Queremos pedir, Padre mío, por esta reunión, que se haga tu voluntad, Señor. Y en forma especial pedimos por la salud de nuestra hermana Betty, que está resfriada, por nuestra hermana Nena, que es la suegra de nuestra hermana Mariela. Ella está en Temuco, Señor, bendícela. Tú sabes la enfermedad que ella tiene, pero si es tu voluntad, Señor, pueda sanarla. Ayúdala, Padre mío, así como también a sus familiares. Así también pedimos la salud de nuestro hermano Manuel, que es esposo de nuestra querida hermana Gloria, de la quinta región, para que tú también puedas estar con él en su dolencia. Y por sobre todo, Señor, bendícelo, Padre. Y si es tu voluntad, Señor, también pueda ser sanado. Queremos pedir por esta reunión para que tu Espíritu Santo eh, sea con nosotros, Señor, especialmente con nuestro hermano José Miguel Alarcón. Él pueda exponer, Señor, para tu palabra, tu santa palabra, y pueda quedar atesorada en nuestro corazón. Ayúdanos a comprenderla, Señor, y incentívanos, Señor, motívanos, danos, empújanos, Señor, y tómanos de la mano, Padre, para estudiar, ¿no es cierto?, estos temas tan importantes que son para este tiempo. Agradecidos estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, estimada hermana Carolina. Saludamos a nuestros hermanos y hermanas que se han dado tiempo para continuar con nuestros estudios, ¿no? Buscando los elementos más preliminares de lo que es la teología de la última generación, aspectos históricos que generalmente no se consideran. En la previa estábamos conversando con nuestra hermana Carolina, ¿no? Aspectos un poco más densos que a lo mejor a algunos de ustedes le ha generado un esfuerzo adicional o un esfuerzo que en algún momento puede implicar hasta desanimar en cuanto a la continuidad del estudio mismo. Pero el objetivo, digamos, no es complicar la vida, sino es presentar justamente aspectos que nos permitan fundamentarnos sobre evidencias. Y eso es lo que hemos tratado de ver, ¿no? Buscar evidencias bíblicas en los testimonios y también evidencias históricas que nos van mostrando justamente el, el desarrollo, la evolución, no solamente de la verdad, sino también de la apostasía misma. Y eso es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Cómo el alfa preparando terreno también para la omega. ¿Cuándo surge la apostasía omega? Eso lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Ahora vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta el momento, quizás también responder algunas dudas de lo que se ha estudiado, como es un tema más denso, y sobre todo las últimas dos presentaciones fueron más densas porque implicó un desarrollo histórico, principalmente. Las anteriores igual también tienen componentes históricos, doctrinarios más básicos, elementos también que consideramos, pero la última eh, obviamente implicó un desarrollo más de esa naturaleza, y eso implica, como le dije anteriormente, tener o desarrollar un esfuerzo mayor que puede generar un grado de, no sé si cansancio podríamos decir, o algo por el estilo, que nos permita justamente entrar en terreno. Así que si hay dudas, como dijo nuestra hermana, háganlas ver a lo mejor en el espacio de preguntas, o si no también pueden enviarlas a nuestra hermana para la próxima presentación, poder responderla inicialmente. La idea es que no queden con dudas. Hay aspectos que no vamos a abordar ahora. Entonces, a lo mejor yo enuncio ciertos conceptos que son nuevos. Nuestra hermana nos mencionaba el mismo término de la justificación forense o justificación legal. No es un tema que hemos desarrollado ahora o hemos estado desarrollando, sino que lo vamos a ver posteriormente si se dan los espacios y tiempo. La idea es esa, ¿no? Si sigue el ánimo de estudio, pero obviamente lo he enunciado, pero como la mayoría no conoce la terminología, puede generar, digamos, un grado de frustración cognitiva, ¿no? En no saber
qué es lo que significa. Bueno, y eso también se debe, de cierta manera, que hay aspectos, digamos, que se dan por hecho, pero obviamente no están plenamente asumidos. Así que bueno, se van a generar esas instancias, ¿no? De poder aclararlo más adelante, inclusive la próxima, si de lo que vamos a repasar, porque eso es lo que vamos a hacer a continuación. Se generan unos vacíos conceptuales, ustedes lo pueden expresar sin problema, y yo, digamos, en la próxima presentación puedo ya partir aclarando de lo que vamos a ver acá. El requisito de esta presentación es haber estudiado las anteriores, porque vamos a hacer un repaso. Así que implica, pero también al mismo tiempo clarificar algunos aspectos, ahondar, profundizar algunos elementos, digamos, que pasamos por alto por razones de tiempo y espacio en las presentaciones anteriores. Así que si no entendemos esta, yo lo invito a revisar las presentaciones anteriores, tanto las visuales, ¿no? Los videos del canal que nuestra hermana ha presentado, como también el material de apoyo que he dejado. Nuestra hermana Carolina ahí se los puede compartir. Todas las presentaciones tienen materiales de apoyo, entonces se lo he dejado a disposición para que ustedes, digamos, lo puedan estudiar, eh, leer, y eso es importante acá. Acá no se trata solamente de una presentación, hay un requisito. Nosotros acá no estamos colocando una nota en específico, tampoco estamos cobrando. Esto el curso es gratuito, pero hay un requisito de parte de ustedes. En parte, digamos, es por lo menos darse el tiempo para que ustedes durante la semana puedan leer. Bueno, hay PPT, hay documentos que se tienen más que otras. Yo no las presento completamente por tiempo. Hay unas presentaciones que tienen hasta 77, una cercana a 80, entonces hay harto material. Hay otras en menor grado, 60, 50, yo acá presento la mitad o a veces menos de la mitad, solo recalcar obviamente algunos puntos que queremos enfatizar en la presentación. Entonces, hoy vamos a hacer ese repaso que les he mencionado y ver justamente algunos de esos aspectos que pueden estar no siendo comprendidos, digamos, en su plenitud. Vamos acá a buscar la presentación que nos interesa. Entonces, hemos abordado varios componentes. La parte inicial, partimos hablando justamente de la importancia de dos confrontaciones, ¿no? Nos encontramos siempre con estas dos palabras: eminencia versus evidencia. Eminencia, ¿qué quiero decir con eminencia? Me refiero de repente a personas que son conocidas, son líderes de opinión dentro de nuestra iglesia por muchos años, por medio de sus libros, presentaciones, en fin. eh, y como son conocidos, no se genera un cuestionamiento inmediato sobre lo que pueden declarar. Y obviamente se siguen a ciegas, de manera crítica, ciertas declaraciones que no necesariamente están sustentadas en la evidencia para nosotros fundamental. Nosotros tenemos dos evidencias reveladas, que es la base que debe cribar toda posición. ¿Cuáles son esas dos bases? ¿Cuáles son esas dos fuentes inspiradas que para nosotros son evidencias fundamentales para construir la doctrina y la enseñanza? Hay una que es cuestionada actualmente, lamentablemente: la Biblia, obviamente, la Escritura, y los testimonios o el espíritu de profecía. Prefiero hablar, como usa también el enjuague, los testimonios, porque ella habla de los testimonios del Espíritu. No se trata del enjuague, se trata de lo que el Espíritu Santo ha hablado a su pueblo por intermedio de ella. En ese sentido hay que entender el espíritu de profecía. Pero bueno, actualmente, y eso es para otro tema que habíamos anteriormente, porque tiene que ver con la omega y también con el alfa, la apostasía alfa, y bueno, y toda la apostasía dentro de la historia del adventismo, de una u otra forma está relacionada con el abandono, la omisión o directamente el rechazo de los testimonios con respecto, digamos, a lo que es estudiar y construir la verdad o el mensaje adventista. Así que esto no es algo alejado de la realidad misma. Por eso hablamos acá eminencia versus evidencia. ¿Con qué se queda usted, mi estimada hermana y hermano?
¿O qué está siguiendo? ¿Las eminencias? ¿A las personas conocidas, las que son populares por años, que lo conoce uno a través de los libros, a través de, bueno, de los diversos medios de comunicación? ¿O estamos cotejando sus declaraciones sobre la base de evidencias claras? Bueno, y hay varios, no voy a mencionar acá, pero hay varios predicadores conocidos, teólogos quizás más populares, libros conocidos, que mucha gente repite, replica, sin evaluar obviamente si están cimentados en un escrito está. Y para nosotros como pueblo adventista tenemos el escrito está que está en la Biblia, pero también tenemos el escrito está que está en los testimonios. Esos son dos aspectos importantes. Y de ahí entonces vimos anteriormente de que los temas polémicos que se dan actualmente entre la iglesia y que se le ha colocado el rótulo de teología de la última generación, ¿no? Pero son temas adventistas, ya lo hemos visto anteriormente. Estos temas no es que hayan nacido con Andréanse particularmente, ni siquiera con los pioneros, estos nacen desde el mismo origen de la revelación, están en los testimonios. Uno de los énfasis, ¿no?, que se critica, ¿no? Énfasis en la purificación dual o paralela del santuario. El tema del santuario, y ya lo hemos visto anteriormente, ha sido uno de los puntos de ataque del diablo en cuanto a lo que es la apostasía. De hecho, la apostasía alfa está en relación justamente con el santuario y la expiación. Y es un tema, digamos, que todavía sigue en discusión. Y la comprensión que tiene, digamos, lo que se llama, ¿no?, este rótulo, un rótulo que tiene una connotación peyorativa, negativa, pero nosotros igual lo usamos porque es una forma de describir en qué posición uno está. Ah, no es a lo mejor un término actualmente muy feliz, aunque describe justamente una relación con respecto a cómo entendemos nosotros nuestro mensaje como pueblo adventista. Un segundo concepto es la idea del enjuague presentado en los libros del conflicto de los siglos, y primero escrito no solamente en esos dos libros, pero principalmente están ahí, de que la generación final pasará por el tiempo de angustia sin un intercesor, ¿no?, o sin un mediador. Es un tema conflictivo, controversial, que lo vamos a ver posteriormente. Nosotros ahora hemos colocado las bases históricas, obviamente que la crítica deriva de una mala comprensión de cómo surgió el movimiento adventista. De ahí parte justamente esa crítica y se asocia justamente como algo posterior a la época pionera, ¿no?, esta idea. Pero esto viene, bueno, está en los testimonios. Ahora, el diablo por eso actualmente también ha atacado los testimonios de manera muy fuerte, porque los testimonios están claramente expresados estos conceptos. Entonces, al quitarle autoridad al espíritu de profecía, obviamente se le quita autoridad a las declaraciones en ese sentido. Una tercera idea se relaciona con la afirmación en la palabra, en lo que está en palabra de vida del Gran Maestro, de que Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarnos como suyo. Entonces, acá está la relación justamente de que el Señor, obviamente, depende de su pueblo para venir en su segunda venida y para que se desencadenen los últimos acontecimientos. Eso tiene que ver ya con el principio de la cosecha que está detrás, ¿no? Y con la vindicación del pueblo de Dios. Son conceptos controversiales actualmente y que son mal entendidos porque obviamente han omitido lo que nosotros hemos estado estudiando. Por eso es importante, quizás es un tema denso, un tema, digamos, desconocido, pero generalmente cuando se atacan estos puntos, no se tratan nuevamente los puntos iniciales. La génesis, el punto de partida de estas ideas, de estos conceptos, que reitero, no es algo posterior a la época de los pioneros, sino que nace en el mismo momento en que surge la iglesia adventista, porque la iglesia adventista surge como última generación, ¿o no? Es el último pueblo, ya lo hemos visto. No hay otra iglesia después de la iglesia adventista. Hay algunos, obviamente, que se han separado de la iglesia, pero no hay fundamento ni en la Biblia, ni en el espíritu de profecía para hacerlo. Bueno, ese es otro tema que tiene que ver con el concepto del remanente, con el concepto de la iglesia, que también es un tema que está dentro de la controversia. Otro cuarto concepto subyacente, crítico, que está en juego, por eso estamos viendo las raíces históricas y los fundamentos iniciales, tiene que ver con la naturaleza humana de Cristo. Ah, ¿Cuál es la naturaleza que tomó Cristo? ¿La de Adán después de la caída o la de Adán antes de la caída?
Es lo que se llama el lenguaje, no quiero complicarlo, pero está también dentro de la literatura, ¿no? El Cristo prelapsario, antes de la caída, y Cristo poslapsario o poscaída, obviamente después de la caída. Entonces, ¿de qué manera eso afecta nuestra comprensión como pueblo adventista, ¿no? ¿Tiene alguna relevancia de cómo haya venido Cristo? ¿Qué naturaleza haya tomado humana? ¿Sí o no? ¿Tiene relevancia? Claro, hay una relevancia. Hay algunos que actualmente le restan y hay otros que prefieren tener una posición fija al respecto. Y una quinta idea se centra que al concluir que los creyentes del fin del tiempo serían una demostración, vindicación del carácter de Dios para el universo, cuyas vidas proclamarían, estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y ahí ustedes pueden ver, digamos, que esos son los puntos controversiales y hay libros, ustedes pueden ver acá que obviamente atacan lo que es la teología de la última generación. No solamente son los últimos libros que se hablan, ¿no? Que después del año 2017 se han hecho como 4 libros directamente en ataque a lo que es la teología de la última generación, pero en realidad toda la literatura adventista prácticamente, hablemos de después del año 1957, ¿no? Partiendo con el libro Preguntas sobre la doctrina, ha sido justamente una crítica y así sucesivamente a lo que es el adventismo histórico, a lo que es el adventismo pionero, ¿no? El adventismo primitivo, de una u otra manera, por más que algunos intenten de buscar otra manera. Y acá hay unos libros conocidos, ¿no? Morris Bender, por ejemplo, fue uno de los grandes detractores de la idea de que vamos a estar sin intercesores en el tiempo de angustia. Y ahí uno usted puede ver que su fundamentación no está en el espíritu de profecía, menos en la Biblia. Guía del fariseo para una santidad perfecta. George Knight, otro autor conocido. También tiene los 3 tomos sobre la historia de la iglesia, de George Knight también, ¿no? Cada uno de ellos tiene que ver con nuestra identidad. Y en fin, podemos mencionar otros autores más que son conocidos actualmente y obviamente que obviamente han hilado otro tipo de adventismo, entre comillas, si es que le podemos llamar adventismo. En el fondo son ideas de tradiciones cristianas evangélicas, protestantes particularmente, que han intentado de, aparentemente, como algunos de ellos ha dicho, de remozar, ¿no? De remozar el adventismo, porque el adventismo como que se estaba escapando del cristianismo. Entonces estos autores y otros más han intentado de hacer que vuelva al redil, ¿no? ¿Y cuál sería el redil del adventismo? De acuerdo a esta gente, a volver a la tradición cristiana, y en el caso nuestro, volver a la tradición evangélica. Eso sería correcto, obviamente, para esta gente, pero ¿tiene fundamento eso? ¿Está basado en la evidencia de lo que el Señor nos ha entregado como pueblo adventista? Ahí está el punto, ¿se das cuenta? Entonces, esa es la idea. Entonces, ser de la TUC o ser TUC es la sigla de teología de la última generación, es sinónimo justamente que de volver a enclaustrarnos en una actitud sectarista y disociarnos justamente del mundo cristiano. Pero ¿a qué nos llamó el Señor? Por eso ustedes pueden ver que el Señor hizo un llamado bien particular como pueblo adventista. Nos llamó para que siguiéramos para que el pueblo adventista siguiera las mismas tradiciones anteriores, o el Señor nos llamó como pueblo para tener un mensaje distintivo al mundo. Es ahí donde nosotros debemos prestar atención, ¿no? ¿Dónde, dónde entra justamente ese punto? Y ahí entra el tema de la puerta abierta y la puerta cerrada que lo vimos también anteriormente. No sé si recuerdan ustedes, para los que estuvieron anteriormente, y la importancia eh, de entender este tema. La puerta abierta y la puerta cerrada está en relación justamente con el año 1844, ¿no? Donde hay un cambio no solamente de lo que Cristo está haciendo en el santuario, sino también de lo que implica ese cambio del lugar santo al lugar santísimo para el pueblo de Dios. Hay implicancia, y eso tiene que ver con la puerta abierta, puerta cerrada. Cristo cerró la puerta del lugar santo y abrió la puerta del lugar santísimo. Eso tiene implicancias teológicas, eso tiene implicancias en cuanto a cuáles deben ser los acentos de la teología adventista. ¿Ah? Y eso justamente nos invita a ver las cosas de otra manera porque el Señor al pueblo adventista, al cerrar una puerta y al abrir la puerta del lugar santísimo, comienza a irradiar una luz que anteriormente no estaba contemplada. Entonces, ese es un punto que de repente cuesta ser atendido, ¿no? Pero si bien es cierto, dice en el santuario, ¿no? En el libro Santuario, Cristo en su santuario, página 105, pero si bien es cierto
que se había cerrado esa puerta de esperanza y misericordia, por la cual los hombres habían encontrado acceso a Dios durante 1800 años, que ese es el lugar santo, ¿no? Otra puerta se le abría y el perdón de los pecados era ofrecido a los hombres por la intercesión de Cristo. ¿Dónde ahora? En el lugar santísimo. Una parte de su ministerio había terminado. ¿Para qué? Para tan solo dar lugar a otra. ¿Y cuál es esa otra entonces? Aún había una puerta abierta al santuario celestial donde Cristo había oficiado en favor del pecador. Se cierra una puerta, se abre otra. ¿Y cuál es la puerta que se cierra? Los 1800 años de cristianismo atrás. La otra vez comparamos justamente con el tema de las iglesias. Se cerró todo lo que tiene que ver con anteriormente. Hay una última generación entonces que se genera acá. La última generación tiene que ver entonces con la puerta abierta del lugar santísimo. O sea, la última generación entonces, ¿dónde centra su mensaje? ¿En la puerta cerrada o la puerta abierta? Obviamente en la puerta abierta, porque el Señor mismo cerró la puerta del lugar santo. De manera que ahora es esa puerta abierta, la del lugar santísimo, donde está la ley de Dios, en la que debe ser puesta nuestra mirada, no atrás. Entonces vieron la aplicación de las palabras de Cristo en el Apocalipsis dirigida a la iglesia correspondiente al mismo tiempo en que ellos vivían. Y eso está fundamentado también, y esta es la mirada que tiene el Espíritu de Profecía con respecto a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, que tiene que ver con la iglesia de Filadelfia, ¿no? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Cuál es esa puerta abierta, dice el Espíritu de Profecía? Que aparece acá en la iglesia de Filadelfia, el lugar santísimo. 1844. Ese es un punto que no debemos olvidar. Y es interesante que eso mismo también pasó con los judíos. El Espíritu de Profecía compara lo que pasó con el pueblo adventista con relación, digamos, a los que vivieron antes del año 1844. Miren lo que dice acá en Cristo en su santuario. Los judíos que rechazaron la luz concedida en el tiempo de la primera venida de Cristo y se negaron a creer en Él como Salvador del mundo, no pudieron recibir perdón a través de Él. Cuando la ascensión de Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su mediación, los judíos fueron dejados en total oscuridad y siguieron con sus sacrificios y ofrendas inútiles. ¿Por qué? Porque ya no era verdad presente, ya era interesante eso, ¿no? Eso mismo está pasando ahora. En la época de los judíos también se cerró una puerta y se abrió otra. Se cerró la puerta de los sacrificios de la época levítica y el Señor abrió la puerta ahora a través de la cruz del lugar santo, el santuario. Interesante, ¿no? Había cesado el ministerio de tipos y sombras. La puerta por la cual anteriormente los hombres habían encontrado acceso a Dios, dice, ya no estaba abierta. Los judíos se habían negado a buscarlo de la única manera en que podía ser encontrado entonces, a través del sacerdocio en el santuario celestial. Por consiguiente, no encontraron comunión con Dios. ¿Y qué sucedió? La puerta estaba cerrada para ellos. Noten ustedes, la experiencia del pueblo de Israel debe servirnos de experiencia para nosotros como pueblo adventista. Si nosotros estamos cerrando la puerta del lugar santísimo, se están cerrando toda posibilidad de intercesión de Cristo en el lugar santísimo. No es menor el tema. Rechazar justamente el tema del lugar santísimo, con todo lo que ello implica, es pasar por la misma experiencia de los judíos que rechazaron a Cristo y que no quisieron entrar, digamos, en la mediación, en el lugar santo, en este caso. Entonces, con el pueblo adventista está pasando lo mismo. Entonces, el enemigo se ha encargado entonces de desviar nuestra atención y ha llevado mucho, ya de la misma época de que estaban nuestros pioneros y particularmente el Enjuay, empezaron a abrir otra vez la puerta que Dios había cerrado, la puerta del lugar santísimo, como también había sucedido con los judíos. Bueno, de hecho, si ustedes pueden ver la carta a los Gálatas, la preocupación de Pablo, bueno, y también la de a los hebreos, había una preocupación de Pablo de que los cristianos que habían entendido que se había abierto una puerta
y se había cerrado la otra, volvieran a abrir la puerta. ¿Qué hicieron los cristianos de los Gálatas? Abrieron otra vez la puerta levítica, ¿no? De los sacrificios levíticos. Y Pablo ahí tuvo que decir, cierran, vuelvan a cerrar esa puerta. Ese no es el evangelio que Dios está predicando. O sea, esa advertencia siempre ha estado presente a través del tiempo. Tenemos que respetar los tiempos de la progresión de salud que Dios nos va entregando como pueblo. Porque cada época, y lo vamos a ver posteriormente, tiene sus propios elementos. Cristo su santuario, página 108, dice, cuando el templo de Dios fue abierto, en el cielo se vio el arca de su pacto. En el lugar santísimo, en el santuario celestial, la ley divina se encuentra sagradamente guardada. Es la ley que fue promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo sobre las tablas de piedra. ¿Qué implica entrar al lugar santísimo, de acuerdo a lo que encontramos acá? Es volver a darle relevancia a algo que había sido olvidado por el cristianismo a través del tiempo, ¿no? Después, estoy hablando particularmente después del cristianismo primitivo, estamos hablando del siglo segundo en adelante, hasta el surgimiento del movimiento adventista, 1844. ¿Qué se había olvidado, aparte del santuario? La ley de Dios. Entonces, si hay un pueblo que debe levantar en alto la ley de Dios, es el pueblo adventista. Y eso no tiene nada que ver con fariseísmo. Eso no es sinónimo de legalismo, como algunos lo han entendido, bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es el trasunto del carácter de Dios. Entonces, cuando estamos levantando la ley de Dios, no estamos levantando una cosa inerte, estamos levantando a Cristo, porque Cristo también es la expresión máxima de la ley de Dios en esta tierra. Cristo vino a mostrarnos lo que implica guardar la ley de Dios. Cristo es la manifestación en carne de lo que es la ley de Dios. Entonces, en el fondo, el pueblo adventista no hace otra cosa. Cuando levanta la ley, ¿qué está levantando? Estoy hablando tal cual el Señor nos ha entregado en su palabra, no como la entendieron los fariseos. De paso, los fariseos fueron transgresores de la ley. Claramente el Espíritu de Profecía lo dice y también la Biblia, el mismo Cristo, ¿cómo trató a los fariseos? Hipócritas, generación de víboras, sepulcro blanqueado, entre otras epítetos obviamente que él pronunció. Entonces, ellos no fueron guardadores. Al contrario, el Señor siempre lo llamó transgresores, hacedores de maldad. ¿Ah? Cuando habla de maldad o hacedores de maldad, el término tiene que ver con transgresión de la ley, el término griego, ¿no? Apartados de mí, hacedores de maldad, ¿no? Y eso puede pasar también con nosotros. Entonces, hablar de la ley de Dios no tiene nada que ver con fariseísmo, legalismo, nada que ver con eso. Porque la ley de Dios es el carácter de Dios. Y está justamente en el lugar santísimo, en el arca de Dios, ahí está justamente, y está irradiando la verdad para nosotros. Otro punto importante que está asociado con eso que vimos anteriormente tiene que ver con la verdad progresiva y la verdad presente. Porque en eso consiste el mensaje adventista. Bueno, y los mensajes a través del tiempo siempre se han construido sobre este concepto de la verdad progresiva y la verdad presente. O sea, el Señor a través del tiempo va entregando más luz y esa luz va clarificando los mensajes anteriores. Siempre los profetas se someten a los anteriores, pero al mismo tiempo ese último profeta va recibiendo una luz más amplia, más completa, sobre aspectos que las generaciones anteriores no tuvieron los tiempos y los espacios para comprender en los mismos términos. Los hombres serán, dice, juzgados de acuerdo con la medida de luz que le haya sido dada. Ese es un punto de la verdad progresiva, verdad presente. Cada generación tiene su momento. Interesante lo que nos dice acá en el conflicto de los siglos. Dice, era en la lengua de Israel, decía, en que se cantaban los salmos en el templo de Jehová, y no resonará el evangelio entre nosotros en la lengua de Inglaterra. Y noten acá la pregunta, ¿será posible que la iglesia tenga menos luz a mediodía que al alba? ¿Dónde hay más luz? Obviamente a mediodía, que al amanecer, ¿o no? Obviamente, ¿no? Nosotros, ¿en qué época estamos? Uno no podría ver acá. ¿Estamos en el alba o a mediodía? Estamos a mediodía, pues nosotros como pueblo adventista.
Entonces, ¿será que nosotros como pueblo adventista tengamos menos luz que los reformadores? ¿Menos luz que los cristianos anteriores? En ninguna manera. Eso no es así. Hay más luz porque obviamente el Señor a través del tiempo va mostrando justamente esos elementos. Miren, noten ustedes alguna declaración interesante en esta dirección, ¿no? Esto está en Primero Escrito, página 42, párrafo 1, dice: luego se me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no pueden separarse. Y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de qué? De ser dejados de lado, como está pasando actualmente, sino habían de resplandecer en toda su importancia. Dice, en toda. ¿Cuál era el momento en que la ley de Dios iba a ser plenamente comprendida? ¿En el alba o a mediodía? A mediodía, ¿no? Que en la época nuestra dice. Resplandecer dice, en toda su importancia. Y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado, era cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en el año 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora, ¿dónde está Cristo ahora? Dice, al lado del arca y a donde llega la fe de Israel ahora. Interesante este punto, ¿no? Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo. ¿Y qué dice acá? Nadie podía abrirla y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Entonces, claramente acá se establece una diferencia entre las generaciones antes del año 1844 y de la última generación después del año, después de 1844. ¿Hay una diferencia? Sin duda. Hay una luz más amplia en la comprensión sobre el santuario y acá recalca sobre la ley de Dios y el sábado. Esa comprensión no la tuvieron las generaciones anteriores. Entonces, por eso hablamos de que el mediodía hay más luz que en el alba. ¿Y qué está sucediendo? Hay muchos adventistas que están volviendo al alba y piensan que en el alba van a encontrar más luz teniendo la luz a sus pies, ¿no? Y porque la luz está presente para nosotros como pueblo adventista. Pero como se está rechazando los testimonios, se está rechazando el adventismo clásico, entonces obviamente, ¿qué está sucediendo? Se están buscando otra alternativa. Se está buscando alguna inspiración en otros libros, en otros autores, en los reformadores, inclusive antes de los reformadores para poder encontrar verdad. Pero es así donde ocurre justamente la desgracia para nuestro pueblo. Noten ustedes lo que es fuerte esta declaración que está en Primero Escrito, página 43, en el párrafo 1 dice, los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró y de cerrar la puerta del lugar santísimo que él abrió en 1844. Interesante este punto, ¿no? ¿Quiénes son los enemigos de la verdad presente? Los que están volviendo al pasado, ya no están saliendo de la última generación y muchos de ellos están volviendo a la penúltima y otros inclusive a la antepenúltima generación. ¿Es correcto eso? ¿De acuerdo a lo que el Señor nos ha entregado? ¿De acuerdo a la evidencia? No es correcto. ¿Por qué el adventismo está tan dividido? También hablamos con nuestra hermana Carolina. Hay tantas posiciones dando vueltas. Porque el diablo nos ha llevado justamente a abrir esa puerta que no hay que abrirla. Inclusive para aquellos adventistas que se dicen más conservadores también están confundidos. Porque también han abierto la puerta del lugar santo, buscando quizás ideas un poco más, supuestamente menos inofensivas, pero reitero, la verdad no está en el pasado solamente. La verdad hay que verla en lo que Dios ha entregado en este momento para nuestro pueblo. Y eso se llama verdad presente. La verdad presente tiene que ver, obviamente, con lo que el Señor nos ha entregado ahora como pueblo,
a la luz de lo que Él está haciendo en el lugar. Es Cristo mismo ha dado ese avance. No es que se nos haya ocurrido a nosotros como pueblo adventista. El Señor mismo hizo ese cambio, ¿no? Y a medida que Cristo va avanzando, el pueblo de Dios debe seguirlo. ¿Cuál es la característica de los 144.000? Sirven al Cordero por donde quiera que va. Y mi estimado hermana, ¿dónde estás tú en estos momentos? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? Es importante, y ahora lo estoy planteando así una pregunta más existencial, ¿no? Que tiene que ver con su vida. ¿Dónde estamos parados? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? Hay muchos que dicen, no, si yo creo en el lugar santísimo y todo, pero su teología es del lugar santo. Y obviamente, por consecuencia, su ética, su moralidad es también del lugar santo. No tiene claro el tema del sábado, no tiene claro el tema de la ley de Dios. Muchos creen, obviamente, lo que hablamos anteriormente, que es imposible guardar perfectamente la de Dios en este tiempo. Entonces, cuando tenemos esa idea, ¿qué estamos echando por tierra? Estamos echando por tierra el mensaje del lugar santísimo. Porque Dios ha hecho provisión para que esa ley resplandezca no fuera de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que brillar. Jesús debe brillar nosotros. Bueno, hay un canto, ¿no? Un himno, que ahora es un himno, antes era un canto y ahora que se llama Brilla en mí, ¿no? Brilla Jesús. Bueno, ese canto está hablando justamente de esa experiencia. Entonces, la ley de Dios debe brillar, pero a través de nosotros. ¿Es posible en nuestra condición caída? Claro, porque Dios hizo provisión. Y eso tiene que ver cómo entendemos la perfección, que lo vimos también anteriormente, ¿no? Cómo también el diablo distorsionó el tema de la perfección. Y ahí entró Kellogg, entró Balanger, lamentablemente también entraron en esa idea, a pesar que en un momento estuvieron alejados de eso, pero un corto tiempo, Jones y Waggoner, y hablaron justamente de la carne santificada, de una otra manera, o la biología, digamos, cómo puede ser curada. O sea, el Señor para poder salvarme necesita también curar mis enfermedades primero. Eso no es un concepto bíblico. El Juan claramente habla que la carne santificada no es posible. Los únicos que estuvieron carne santificada y en corto tiempo fue Adán y Eva, pero le duró poco. Pero después no hay ningún ser humano que haya vivido en esta tierra con carne santificada. Ni siquiera Cristo, porque Cristo Jesús no vino en carne santificada. Dice el apóstol Pablo que vino, bueno, lo vamos a estudiar posteriormente, ese tema con más detalle. Vino, dice, en carne de pecado, en semejanza de carne de pecado. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, ahí ustedes pueden ver que eso llevó a la distorsión de no aceptar justamente este tema de que es posible. El diablo es muy astuto y dice, no queremos caer en el panteísmo. Y nos fuimos para el otro lado, digo, ¿ah? Para no caer justamente de que somos templo del Espíritu Santo, como lo entendió Kellogg, nos fuimos a una mala comprensión y descartar eso que sí está en la Biblia, porque Pablo dice que somos el templo del Espíritu Santo, pero no como lo entendieron los panteístas de la época, de los pioneros. No, fue muy distinta la comprensión. Bueno, eso es ser enemigo de la verdad presente. Y de ahí entonces viene esta declaración: los hombres son juzgados de acuerdo con la medida de luz que les haya sido dada. Y eso está expresado claramente también en la Escritura, ¿no? Los únicos pecados que eran pasados por el santuario terrenal eran los pecados por ignorancia. Lean Levítico, no tenemos tiempo para ver, pero la fundamentación bíblica está en Levítico 4, Levítico 5, y ustedes van a encontrar que los únicos pecados que entraban al santuario eran los pecados por ignorancia. Los pecados que no eran por ignorancia se pagaban con la sangre del pecador. Los que eran descubiertos, porque había muchos que no pasaban piola, bueno. No todos eran pillados, como decimos acá en Chile, ¿no? No todos eran encontrados con culpabilidad, pero los que sí, y eran pecados premeditados, obviamente entraban en otra situación. Los pecados por ignorancia, en realidad, el Señor los pasa por alto. Son los pecados conscientes los que entran. Eso es transgresión de la ley, en el estricto rigor. Que eso tiene que ver con el concepto del pecado bíblico, que es otro tema que es mal entendido en muchos sentidos también. Bueno, avancemos. Bueno, acá presentamos una gráfica, obviamente, que hace justamente dónde debemos estar nosotros. En realidad, un verdadero adventista siempre va a ser progresivo, no en el sentido cultural, ¿no? Porque hay una corriente adventista que se llama adventistas progresistas o liberales. No estamos hablando de eso. Ellos usan la cultura como avance, ¿no? La cultura nos lleva, digamos, supuestamente a avanzar. Eso es ser progre, ¿no? Existe en el mundo político igual también, ¿no? De los valores, los progresistas. ¿No? Pero acá el verdadero progresismo
está centrado justamente en el progreso de la verdad que Dios ha revelado. Y en este sentido, el Señor, cuando entramos juntamente con Cristo al lugar santísimo, entramos en una progresión de la verdad. Abrir la puerta del lugar santo implica justamente una actitud regresiva, es volver, o sea, volver a abrir la puerta, volver a la época, digamos, en que se desarrollaron justamente las verdades de Agustín, Lutero, Calvino. Bueno, Agustín pertenece, podríamos colocarlo acá, a la antepenúltima generación. Lutero sería la penúltima, ¿no? Lutero, Calvino, el protestantismo escolástico, protestantismo, no vamos a entrar en todos esos detalles, eso también tiene que ver con la historia, pero es todo lo que tiene que ver con la teología protestante que lamentablemente ha entrado en nuestra iglesia. Wesley y Arminio. Actualmente la tendencia es hablar de Wesley y Arminio. Y muchos dicen que Ellen White fue arminiana y wesleyana. Pero si nosotros vemos justamente la progresión, Ellen White de paso habla de Wesley, pero no en el sentido de que ella dependió teológicamente, ella reconoce lo que él hizo en su época, como también en el conflicto de los siglos reconoce lo que hizo Lutero en su época también. Ellos recalcan que fueron estandartes de la verdad, pero en su época, de acuerdo a la luz, porque si volvemos a la época de Lutero, tendríamos que tomar cerveza, no guardar el sábado, comer carne de cerdo, creer en la inmortalidad del alma. ¿Qué les parece? No sé si me estoy dando a entender. ¿Eso es regresivo para un adventista o es progresivo? Bueno, para los liberales dicen, no, eso es progresivo. No, es regresivo porque estamos volviendo a una época que no nos corresponde vivir. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, la teología de la última generación, ¿qué es lo que hace? Es cerrar la puerta del lugar santo y entrar al lugar santísimo. Esa es la teología de la última generación, porque pertenecemos a la última generación. Los que critican la teología de la última generación son personas obviamente que dicen que tenemos que volver a las ideas de, bueno, en un tiempo Desmond Ford, Morris Benden, estoy hablando de los más conocidos, que generó polémica en su época y todavía sus ideas siguen vigentes. Ellos obviamente invitan a que nosotros volvamos a la época de Lutero, supuestamente, o al protestantismo a este punto escolástico. Y está, digamos, el grupo actual de los teólogos más predominantes, la corriente predominante del adventismo actual dentro de la teología, de que obviamente nuestra comprensión de la salvación tiene que ser como de la Wesley Arminio, Wesleyana Arminiana. ¿Qué les parece? Eso es lo que se enseña actualmente. Porque Wesley habló de la obediencia, habló de la perfección con más claridad, pero con pecado. ¿Y de dónde sacaron eso? Obviamente con pecado. Se basa en la Biblia, la Biblia. ¿Podemos tener perfección con pecado, ser obedientes con pecado? ¿Qué les parece la idea? Bueno, no la vamos a desarrollar ahora, estoy simplemente enunciando. ¿Ah? A lo mejor ustedes van a quedar pensativos con estos aspectos, pero eso es regresivo porque pertenece a la época antes del año 1844. Es ahí donde muchos teólogos actualmente se caen, porque no han mirado el lugar santísimo, no han hecho caso a la indicación que es simple. Si uno ve lo que dice el hermano Juan, cierra la puerta del lugar santo y ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abrir. Cristo abrió la puerta del lugar santísimo. Y en la puerta del lugar santísimo está el tema de la verdad presente para nosotros, el gran conflicto, el santuario, la ley y el sábado. Eso implica, no tenemos que volver atrás. No podemos, entonces muchos creen que como para construir nuestro mensaje necesitamos volver atrás. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque cada generación fue probada de acuerdo a la luz que ellos tuvieron. Y la luz, digamos, de los reformadores, los que vivieron antes del año 1844, fue una luz, digamos, menor con respecto a la luz que recibió el pueblo adventista. Entonces, eso también implica una gran responsabilidad, por eso algunos no quieren supuestamente llevar esa pesada mochila, ¿no? Muchos creen de que esto es colocarle más peso a los hermanos, no. Porque así como abundó el pecado, ¿qué dice el apóstol Pablo? Sobreabundó la gracia. O sea, ¿hay gracia para poder vivir conforme a la luz que el Señor nos ha revelado? ¿Qué creen ustedes? ¿O no hay gracia? Se acabó la gracia. ¿Habrá luz para poder guardar perfectamente la ley de Dios? ¿Habrá gracia para eso? Bueno, reitero, estamos enunciando algunas cosas, adelantando otras, esos son temas propios, ¿no? Para otro momento, para desarrollarlo con ya de manera más específica. Pero me detuve acá justamente porque acá está, esto está en juego. Esto está en juego en la iglesia actualmente. ¿Por qué nuestra iglesia
está pasando justamente porque ha abierto la puerta al lugar santísimo. Se ha generado una actitud, o sea, un movimiento regresivo, mejor dicho. ¿Hacia dónde? Hacia el lugar santo, a esta generación. Esta generación que es la penúltima generación. Ah, Entonces, hay una penúltima y podríamos decir hasta una antepenúltima, los que van más atrás todavía. Pero la mayoría acá de los adventistas generan o surgen justamente ideas que tienen que ver con el tema, digamos, de esta generación, de la penúltima generación. Y la pregunta de dónde está usted en este momento, ¿no? Otra pregunta igual. ¿Está en la penúltima generación o está en la última? ¿Cómo lo sé? Bueno, acá está la parte de las mediciones, ¿no? Acá está, bueno, vamos a ver otra medición más adelante que también, pero ya estas son claras, ¿no? El gran conflicto, tengo claro el tema del gran conflicto, claro el tema del santuario. Reitero, el santuario no es solamente estudiar los sacrificios del Antiguo Testamento y que Cristo pasó de lugar, no, y tiene varias aristas el tema del santuario, que no la vamos a ver específica, algo hemos visto acá como fundamento, pero hay otros elementos asociados. Está el tema de la ley, está el tema del sábado y otros temas más asociados. Bueno, el mensaje de los tres ángeles. Mire, veamos acá que creo que esta parte que está subrayada acá, ustedes después la pueden leer completa, aunque esta cita la habíamos pasado anteriormente, dice, los que vivieron, esto es muy clara esta cita, ¿no? Está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2 página 610, párrafo 1, dice, los que vivieron en generaciones pasadas fueron responsables de la luz que se dejó brillar sobre ellos. Su mente se preocupó con respecto a diferentes puntos de la escritura que los probaban. Cada generación entonces es probada de acuerdo a la comprensión del momento. Pero, ¿qué dice acá? No comprendían las verdades que nosotros comprendemos. ¿Qué les parece esa parte, no? Entonces, Lutero, Calvino, Wesley, Arminio y otros más reformadores, dice, no comprendían las verdades que nosotros comprendemos. Por lo tanto, ¿cuál es la implicancia? No fueron responsables de la luz que no recibieron. Tuvieron la Biblia como nosotros, porque dicen, pero ellos también tenían la Biblia. ¿Cómo no vieron el sábado? ¿No? Y otros temas más que nosotros tenemos. Pero, acá viene la explicación, pero el tiempo en que debía revelarse la verdad especial relacionada con las escenas finales de la historia de esta tierra, ¿qué es lo que dice acá? Había, interesante acá que esto no es un invento tampoco, ¿no? Había de coincidir con qué. Acá aparece la palabra conflictiva actualmente. Coincidir con las últimas generaciones que iban a vivir en la tierra. Acá aparece la palabra última generación de paso. ¿Y quiénes son nosotros? Claramente el juez está hablando, obviamente, y el contexto está hablando, obviamente, de nosotros como pueblo adventista en comparación con las generaciones antes del año 1844. Entonces, ellos hay que evaluarlo, ellos no comprendieron, o sea, la comprensión del pueblo adventista entonces es mayor. El pueblo adventista comprende, o debiera comprender, porque algunos no lo entienden, porque no están estudiando la Biblia y los testimonios. Están estudiando a pastores, teólogos, libros de hombres, y muchos dicen, no, yo soy solo escritura, pero si uno los ve, en realidad no es solo escritura, son solo teólogos. ¿Ah? Autores, 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 autores humanos. Pero no la verdad tal cual el Señor nos ha entregado, tanto en la Biblia como los testimonios, no nos olvidemos que son los testimonios del Espíritu Santo. No es que se le haya ocurrido a los cuales escribir lo que escribió. Imposible todo lo que escribió. De hecho, no hay ningún profeta que haya escrito más que los cuales. Busquen algún profeta que haya superado lo que escribió los cuales. Imposible. Ella escribió mucho, mucho. Y no voy a mencionar para que no, son algunos 55.000 hojas, ¿no? Puede ser mucho más. De las cartas, no, sin hablar, digamos, de libros y otros puntos más. Entonces, mucho. No hay ningún autor bíblico o del canon bíblico que haya escrito de esa manera. Mira, veamos otra cosa. Las verdades especiales han sido adaptadas a las condiciones de las generaciones a medida que existían. La verdad presente que prueba a los de esta generación no era una prueba para los de las generaciones anteriores. Si la luz que ahora resplandece sobre nosotros acerca del sábado del cuarto mandamiento
hubiese sido dada a las generaciones pasadas, ¿qué dice acá? Dios habría tenido a estas por responsables de ellas. O sea, acá tiene que ver, digamos, que conocimiento, el pecado es por conocimiento. Y después lo vamos a desarrollar en otro momento, ¿no? No tiene que ver por algo que viene por mi ADN, naturaleza. De lo contrario, no podríamos ser responsables de ninguna transgresión. Pero acá claramente establece que es el conocimiento, de acuerdo a la luz que Dios nos ha entregado, la que nos hace culpables o responsables o no justamente de las indicaciones con respecto a la palabra de Dios y a la ley de Dios. La prueba especial del cuarto mandamiento no llegó hasta después que el templo de Dios fue abierto. O sea, el tema del sábado no fue entonces un tema de prueba para la generación anterior. No solamente el sábado, sino hay otros temas más. La reforma pro salud, ejemplo. Ah, obviamente, si hubiese sido prueba para Lutero, Lutero estaría perdido. Pero para el pueblo adventista sí lo es. Otro tema polémico, de paso, igual también, ¿no? Es controversial porque obviamente no hemos entrado todavía en el lugar santísimo. Hace rato ya que el pueblo de Dios entero debiera haber entrado con Cristo al lugar santísimo. ¿Ah? Ahí está el problema. Por eso yo digo, ¿por qué hay tanta idea dando vueltas? Tantas corrientes teológicas dentro de la medicina. Se debe justamente a ese tema. No hemos seguido las indicaciones inspiradas. Simplemente eso. Es simple, pero triste al mismo tiempo. No hay otra cosa más que no podemos estar agregando más elementos aparte de lo que hemos estado viendo acá. Entonces, los que murieron antes que fuese dada la luz referente a la ley de Dios y los requerimientos del cuarto mandamiento no fueron culpables del pecado de violar el sábado. Es insondable la sabiduría y la misericordia de Dios al dispensar luz y conocimiento en el momento oportuno, a medida que el pueblo la necesita. Noten ustedes, acá está la misericordia de Dios, ¿no? El Señor obviamente no ha entregado la luz de un plumazo, como algunos creen. A través de la historia, el Señor ha ido entendiendo las deficiencias cognitivas de los seres humanos, ¿ah? De comprensión de la verdad, y por eso nunca ha ido más allá de lo cognitivo. Y nosotros igual, mi estimado hermano, ¿no? Puede ser que nosotros no entendamos plenamente todas las cosas. Y por eso tenemos que ser misericordiosos con nuestros hermanos. Por eso no se nos autoriza de criticar y tirar piedra a los demás. ¿Por qué? Porque no todos han recibido quizás o han entendido como nosotros hemos entendido la verdad. Y entonces la historia de cómo Dios ha trabajado con el ser humano debiera ayudarnos a entender justamente de cómo debemos nosotros operar con nuestros semejantes y con nuestros hermanos. Eh, Hay hermanos, obviamente, que ya recibieron la luz y adrede, ¿no? Se incorporan a lo que es la transgresión, pero esa es otra cosa. Pero hay muchas personas que siguen, no entienden, por ejemplo, el tema de la reforma pro salud todavía. Y en realidad no lo entienden. Y nosotros a veces los criticamos, ¿no? E inclusive algunos que a lo mejor no entienden toda la implicancia del sábado. Ello quiere decir obviamente que están plenamente condenados, no necesariamente si es que no le ha llegado la luz. Pero bueno, eso el Señor lo evalúa. Nosotros lo que tenemos que hacer como hijos de Dios es enseñar. Eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Enseñar, clarificar, y ya cuando la luz llega a nuestra puerta, ¿no? A la puerta de nuestro corazón, ahí nosotros somos responsables de esa luz, y tenemos que avanzar de acuerdo a eso. Él ha provisto lo necesario para que todos puedan ser santos y felices si así lo desean. Se le ha dado suficiente luz, dice, a esta generación. ¿Quién tiene suficiente luz? Nosotros, como pueblo adventista. Se nos ha dado suficiente luz a esta generación para que podamos saber cuáles son nuestros deberes y privilegios y disfrutar de la sencillez y el poder de las preciosas y solemnes verdades. Entonces, si hay un pueblo que ha sido privilegiado, somos nosotros. Entonces, no cometamos el error de cerrar la puerta del lugar santísimo, porque eso es prácticamente perdición, y abrir una puerta que no nos corresponde. No podemos ir a generaciones anteriores. Hay muchos que van más atrás, no van al Antiguo Testamento y si no, ¿y cómo los patriarcas? No sé si han escuchado usted esa pregunta. Bueno, los patriarcas también tuvieron su propia luz. Ellos no entendieron todos los temas, o no entendieron todos los temas, no.
¿Los israelitas entendieron toda la verdad? Tampoco. Pues dicen, ¿cómo los israelitas comían carne? Bueno, no entendieron el tema de la reforma por salud. Apenas entendieron el tema de la ley de Dios. Y a entender el tema de la reforma por salud. ¿Se dan cuenta, no? Cada época con su momento. Entonces, eso es importante. No sé si estoy siendo claro en lo que estoy presentando, pero yo quiero asentar, por eso quise repasar este tema, porque nos va a ayudar a entender justamente por qué el mensaje adventista tiene que ser distintivo. No porque nosotros queramos ser distintos a las otras iglesias, sino porque el Señor nos ha dado una luz que no han recibido otras generaciones. Otras generaciones que siguen presentes con las iglesias que nosotros conocemos, ¿no? Iglesias católicas, protestantes, obviamente, que viven en la época del lugar santo. ¿Ah? Viven atrás, ellos no han entrado al lugar santísimo. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos usar a las iglesias cristianas como modelo para entender la verdad. Y es el error que se ha cometido actualmente. ¿Por qué nuestra teología ha abandonado estos cimientos? Inclusive hasta rechaza el don profético, aún de aquellos que dicen que son especialistas en el don profético, porque han cerrado la puerta al lugar santísimo y han abierto la puerta al lugar santo. Y eso es muy grave, mi estimado hermano. No estamos autorizados a hacer eso. A cuenta, este gráfico nos indica, la verdad es progresiva, hay una brecha de pecados de ignorancia a través del tiempo. Cada generación ha vivido la ignorancia. Pero eso, Señor, no lo toma en cuenta porque el pecado no tiene que ver con naturaleza. El pecado tiene que ver con conocimiento. Donde no hay ley, no hay pecado, dice el apóstol Pablo. Siempre es por conocimiento de la ley de Dios, por el entendimiento que el Señor nos va juzgando. Los pecados de ignorancia, el Señor lo cubre en el lugar santísimo. El lugar santísimo cubre todos esos pecados de ignorancia. Los pecados conscientes son los pecados que nosotros debemos ir como David. Ahí está Salmo 51. David lo entendió muy claramente. Él sabía que había pecado, no por ignorancia, ¿no? Los pecados de David, los que ustedes conocen de la historia de él, no fueron por ignorancia, fueron adrede. Ahora esos pecados son insalvables, hay expiación. Pero la manera en que fue David tenemos que ir nosotros también. Ya no con sacrificio de animales, porque los sacrificios de animales no podían cubrir esos pecados. Pero sí tenemos a Cristo Jesús como nuestro intercesor. Y sí Cristo puede, digamos, limpiarnos de esas manchas y crear un corazón limpio. No, noten usted que David no justificó su pecado, como muchos lo hacen actualmente. Mucha gente actual dentro del adventismo justifica y dice, no, soy un pecador, no. Y seguiré pecando hasta cuando Cristo venga. David no tenía ese entendimiento. Él sabía la gravedad de su pecado. Por eso buscó, Señor, que el Señor lo perdonara y él estaba dispuesto a abandonar el pecado y también solicitó que el Señor creara un nuevo corazón. Me cuenta que las cosas son distintas. Y eso es lo que nosotros tenemos que avanzar hacia adelante. El pueblo adventista avanza hacia la verdad. Tenemos una meta. Y nuestra meta como pueblo adventista tiene que ver con qué? Con el sellamiento. ¿Para qué? Para poder pasar por el tiempo de angustia. Y en ese momento ya no hay más intercesor. ¿Cómo que no hay más intercesores? Dirán, bueno, lo vamos posteriormente. ¿Por qué no hay más intercesor? Porque Cristo ya termina su obra con el sellamiento. ¿Y Cristo qué está haciendo? Intercediendo. Entonces ya cuando Él termina su labor, ya no hay más intercesión, porque es una cuestión lógica. Así pasaba también en el Antiguo Testamento. Bueno, todos esos aspectos para allá, ¿no? Noten ustedes que esta flecha indica que nosotros no tenemos que regresar al pasado. ¿A dónde tenemos que hacia el futuro? Como pueblo adventista tenemos que prepararnos. Si el Señor no nos llama antes del descanso, ser parte de los 144.000. Estar preparado para estar en pie cuando caigan las 7 posteras plagas. Y ahí el Señor tiene que hacer toda una depuración. Entonces, ahora, mientras tanto, el Espíritu Santo está trabajando. Hay que tener cuidado, noten ustedes que las corrientes panteístas, que es lo que llevan, espiritualizan el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que está trabajando, que trae, digamos, a Cristo, pero es distinto a Cristo al mismo tiempo. Bueno, es otro tema igual, pero no vamos a polemizar en estos momentos sobre este tema, pero es un punto importante. Cuando nosotros atacamos al Espíritu Santo, o le quitamos poder al Espíritu Santo, su divinidad, estamos quitándole su labor intercesora acá en la tierra. El Espíritu Santo es el que está realizando la labor de convencernos de pecado, de juicio y de justicia, como dice claramente. Entonces no es menor. Ahora, ¿cómo yo puedo detectar? Y acá con esto ya estamos terminando
este repaso, ¿no? Hay otros aspectos más que más adelante vamos a ir avanzando. ¿En qué consiste justamente entrar al lugar santo? Y ahí el enjuague habló de los pilares, ¿no? Esto viene de ella, hay textos relacionados con eso que están en las diapos que yo les presenté anteriormente y en las presentaciones. Y de acá derivo, no es que se me hayan ocurrido a mí que estos son los pilares, ¿eh? Esto lo dice el mismo Espíritu de Profecía, los testimonios, dice que estos son los pilares. Dice, ¿en qué consiste el mensaje distintivo? En la purificación del santuario, ¿ah? Que tiene que ver justamente con la purificación de lo que Cristo está haciendo en la tierra y la purificación del pueblo acá también de Dios, porque es una doble purificación paralela. Hay una sincronización entre lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial con lo que debe estar pasando en el pueblo de Dios. Está el mensaje del primer ángel, del segundo y tercero que estamos estudiando este trimestre, donde también lamentablemente vemos que se abre muchas veces, no es entrar a polemizar en todos los puntos, pero en el folleto en varios lugares, en varias declaraciones, eh, el autor o los asesores que están detrás han abierto la puerta al lugar santo. Y yo lo invito a que revisen bien el folleto. Hay lugares en el folleto donde se ha abierto la puerta al lugar santo. No entrar en ver en detalle ahora, pero es cosa de estudiarlo. Y es importante entonces estudiar el mensaje de los tres ángeles, no de acuerdo al lugar santo, porque el lugar santo, una pregunta, ¿Lutero predicó el mensaje de los tres ángeles? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? El mismo Pablo, uno puede decir acá, sí, pero ¿predicó Pablo el mensaje de los tres ángeles? Le dejo esa pregunta. Y si no lo predicó, ¿por qué falló el apóstol Pablo? Ahí hay que entender entonces la verdad progresiva y la verdad presente. La verdad presente tiene que ver, digamos, con el mensaje para el momento oportuno, para la época en que vivieron los profetas, que fueron los comunicadores de ese mensaje, y en que vivió el remanente de Dios, el pueblo de Dios en su época. Entonces, por eso la pregunta, ¿no? Los reformadores, Lutero, Wesley, podemos ver en la época apostólica, Pablo, Pedro, predicaron el mensaje de los tres ángeles. Inclusive el mismo Juan, ¿no? Que escribió el Apocalipsis, predicó el mensaje de los tres ángeles. Bueno, ahí están justamente los otros pilares. Está la ley de Dios, que ya hemos hablado, la importancia de la ley de Dios, que no tiene nada que ver con legalismo. El tema del sábado, el cuarto mandamiento, es el otro pilar. Y el otro punto importante, la no inmortalidad, que tuvimos un folleto y que lamentablemente también abrió la puerta al lugar santo. La no inmortalidad del alma pertenece al lugar santísimo también. Si usted abre la puerta del lugar santo, todos los reformadores creyeron en la inmortalidad del alma, hasta Wesley, el último. Entonces, no es correcto ir al lugar santo para entender la inmortalidad del alma. La no inmortalidad en este caso, como Pablo adventista. Estos son los pilares. Y esto, entonces, cuando uno estudia la Biblia, dice, entonces, ¿cómo yo puedo estar seguro que estoy predicando mensajes adventistas? Usando estos pilares. No sé si me estoy dando a entender. Acá está la seguridad. ¿Cuándo vino la apostasía? Ya lo vimos anteriormente, la apostasía alfa, ¿no? Con Kellogg, con Wagner, con Jones, con el Balanger, vimos varios anteriormente, ustedes lo pueden revisar. Esa apostasía que dice el White y hacer la primera, porque dice, después viene la Omega. Otra pregunta, lo vamos a llegar en la siguiente presentación, ¿no? En la próxima. ¿Cuándo? ¿Habrá comenzado ya la Omega? ¿Apostasía Omega? ¿En qué momento? ¿Habrá algún indicio? Bueno, y esa apostasía tiene que ver también con el abandono de los pilares. Abandono de los pilares. Algunos hablan, pero tenemos las 28 doctrinas. ¿Las 28 doctrinas están conectadas con esto? Bueno, ¿hay alguna luz? Bueno, lo dejo eso como pregunta. Bueno, hasta acá hemos llegado, estimados, y hay varias preguntas que le dejé, esperamos que ustedes también puedan sacarlas durante esta semana. Acá hemos hecho un repaso, pero también hemos lanzado ya algunas guías que nos van a servir para las siguientes presentaciones. Dejamos unos minutos a los hermanos si quieren o desean hacer algún comentario o alguna consulta. Buenas tardes, Carolina. Hola, ¿cómo le va, hermana Toshie? Ya, Carolina, no, solamente es que escuchando la presentación es que no sé nada, o sea, que me falta mucho. No, fue muy interesante hacer mención de que en muchos lugares del folleto de este trimestre es que todavía está en lugar santo, ¿verdad? Bueno, en cuanto a verdad presente, yo creo que eso es muy, muy relevante, muy, muy verdadero y que yo tendría que estudiar más.
Muchas gracias. Hola hermana, bendiciones. Hola hermana. Bendiciones. Yo mi consulta es la siguiente. ¿Qué pasará con nosotros los que nos cuesta esto de los principios por salud y al momento de la nueva llegada de Cristo? ¿Vamos a ser salvos o no? Porque hay algunos que nos cuesta los principios por salud. Entonces, esa es mi consulta. Bendiciones, hermana. Gracias, mi estimada hermana. Bueno, va a depender de la luz que tengamos, si todo tiene que ver con luz. ¿Hasta dónde comprendemos el tema de la reforma procesal? Entonces acá no podría ser categórico, es lo que hablábamos anteriormente. Hay un consejo que está claramente, pero yo tengo claro el tema, es lo personal, ¿no? Hace ya un buen rato, pero aún así en algún momento tampoco fui plenamente, o sea, de la carne hace mucho, mucho tiempo, pero de otros temas que están asociados a la reforma procesal, no necesariamente. Ahora, ¿con qué objetivo la reforma procesal? El objetivo tiene que ver, no que como lo entendieron Kelo y los perfeccionistas de la carne, ya lo vimos anteriormente, revisen ustedes, la apostasía alfa implicó justamente que la alimentación no iba a llevar a la inmortalidad, cuidado, no va en ese sentido la alimentación. La alimentación y todo lo que tiene está asociado a lo que es la reforma procesal tiene que ver justamente con poder fortalecer nuestra naturaleza caída, que está caída, y con alimentarnos mejor no va a cambiar nuestra situación, va a seguir siendo caída, en la cual claramente dice que no hay carne santificada hasta cuando Cristo venga, no existe eso. Nuestra carne va a seguir débil, pero con la alimentación vamos a tener mejor discernimiento en lo que tiene que ver, digamos, con frente a las tentaciones. ¿Sí? Más resistencia, ese es el objetivo, resistir no en cuanto a que vamos a mejorar nuestra condición y nos vamos a transformar y nuestro cuerpo va a ser transformado, no necesariamente. Hay cuerpos que van a seguir a lo mejor débiles en cierta manera, pero se van a fortalecer en cuanto a qué, en cuanto a las tentaciones mismas. Entonces, tiene que ver justamente con la parte moral. O sea, la reforma pro salud no es para vivir más sano, es una consecuencia la salud. La salud es una consecuencia, que a algunos se da más y otros menos. Pero más que salud, tiene que ver esto con un tema, digamos, de discernimiento espiritual y de preparación frente a las tentaciones. Porque si hay una generación que está más debilitada, es la nuestra. Está claro. A través del tiempo, ustedes ven que la primera generación, después de la caída, duró 1000 años. Estoy hablando de la generación diluviana, el diluvio, 1000 años. ¿Por qué? Porque comieron del árbol de la vida. Resistieron más, pero después las generaciones empezaron a vivir menos, hasta nuestros días. Entonces, nuestra generación, si bien anteriormente necesitaban los mismos alimentos, la que sí necesita vivir de mejor manera en cuanto a la salud es la nuestra, porque estamos en peores condiciones que las anteriores. Las anteriores tenían mayor resistencia que las nuestras. Entonces, si hay un pueblo que no debe atender este consejo, somos nosotros, porque de lo contrario vamos a estar en desventaja frente a las tentaciones. Por eso es una bendición la reforma por salud, porque nos ayuda a estar en mejores condiciones para poder enfrentar las tentaciones del diablo. Ese es el objetivo. Porque nuestra mente va a estar alerta, porque si tenemos un cuerpo enfermo, nuestra mente va a estar enferma igual. No vamos a estar alerta, porque cuando uno está enfermo uno se olvida de todo, ¿no? Se relaja. Entonces es más fácil que el diablo entre de esa manera en nuestra vida. Pero en cambio, si nos alimentamos mejor, vamos a estar alerta, vamos a estar atentos. Nuestro organismo va a estar más sensible a los mensajes del Señor, ¿no? A través de su palabra. Ese es el objetivo. Entonces, no lo tomemos como algo negativo, ¿no? Tiene que ver justamente con qué, con un aspecto de, bueno, Ellen White también dice claramente, cuando violamos las leyes físicas, estamos también violando las leyes de Dios, porque las leyes físicas tienen que ver con la misma ley, están conectadas. Entonces, cuando nosotros transgredimos leyes físicas, leyes en nuestra alimentación, en nuestro estilo de vida, estamos también transgrediendo la ley de Dios. Y quizás que con eso ya estoy dando en cierta manera una respuesta a lo que nos presenta nuestra hermana, pero es así. Y tenemos que, toda persona puede, digamos, practicar esto. Yo sé que a algunos les cuesta más, a otros menos, pero esto es una lucha contra el apetito. Cristo Jesús, ¿por qué ayunó 40 días? ¿No? O más de 40 días en realidad. ¿No? ¿Por qué tuvo que Cristo? Porque él se dio cuenta que entró en una carne debilitada y que necesitaba entonces controlar qué. Y Ellen White, lean ese capítulo importante de las tentaciones de Cristo.
son como 3 capítulos ahí del deseo de toda la gente, y ustedes van a entender cuál es el objetivo, por qué Cristo ayunó, por qué tuvo que ir al... Bueno, y no solamente fue tentado en esos momentos, Cristo siempre fue tentado en todos como nosotros, pero no pecó. ¿Por qué? Porque obviamente Él controló el apetito, porque es en el apetito donde comenzó el pecado. El apetito en sí no es pecado, pero cuando nosotros nos dejamos llevar por, como dice el apóstol Pablo, usando otro lenguaje bíblico, nos dejamos llevar por los deseos de la carne, entonces se transforma en pecado. Bueno, ahí está, pero el deseo en sí no es pecado hasta cuando nosotros lo abrigamos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros luchar contra los deseos? El deseo de comernos esto, el deseo de vivir desordenadamente, en fin, todo lo que implica. ¿Cómo yo puedo con el deseo de gastar más de lo que gano? Porque también tiene que ver eso con la temperancia, no es un tema con la alimentación, tiene que ver con muchas cosas igual. ¿Cómo yo controlo mis gastos? ¿Cómo controlo las cosas que me gustan, no me gustan? Eso es el apetito. Y ahí entra la reforma pro salud. La reforma pro salud tiene que ver con el control. Y si el Señor, si yo sigo la orientación de la reforma pro salud, voy a estar mejor preparado para resistir las tentaciones del diablo. No sé si me pude explicar bien, pero eso en primera instancia. No podemos ahondar más porque esto tiene otra variante, pero esperamos que esto haya quedado en primera instancia como un desafío para todos nosotros. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Feliz sábado. Nuestra hermana Isabel. Hola Carolina. Eh, Miguel, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece impresionante de que escuchar que parte de este conocimiento hoy día se esté desechando. Es altamente peligroso la reforma pro salud, todos los consejos sobre alimentación, salud y otros que se dejaron tienen una razón de ser, un motivo, pero yo estoy escuchando ya personas que lideran que lo quieren dejar de lado. Incluso los testimonios de Elena lo están dejando de lado. Entonces ahí es donde uno tiene que entrar a pensar y sobre todo a razonar el peligro que eso implica, porque como tú lo estabas planteando recién, todo tiene una razón de ser. ¿Por qué se dio en estos momentos? ¿Por qué se le pasó a esta generación ese conocimiento? Tiene un motivo, una razón. Entonces, a mí me extraña que si tú lo has visto, ya nos han comentado pastores que esto ya se está desechando en varios lugares y obviamente yo y hace poquito, 2 días atrás, escuché justamente una persona muy entendida, entre comillas, dentro y con muy fuerza de dominio sobre un buen porcentaje de gente, con un ministerio paralelo incluso a la misma congregación, hablando de que esto no era necesario, que había que dejarlo de lado. Entonces, ahí es donde a mí me da pena porque mucha gente cae fácilmente y analizar ese trasfondo. Y vuelvo a repetir, claro, esta es una generación en la cual incluso no es necesario ser adventista para darse cuenta de toda la problemática de salud que hay en estos momentos, todo lo que está sucediendo. Y es más que una molestia y una cosa dejada de lado, es una bendición que debería ser aprovechada y compartida, y por algo la dejó en estos momentos. Que no, es el desafío. Bueno, y se rechaza porque es lo que hemos visto anteriormente, se ha abierto la puerta al lugar santo. Y el lugar santo no está la reforma pro salud, y lo vimos. Ninguno de los reformadores enseñaron esa verdad. Entonces, por eso es un error ir a los reformadores para hermosear, entre comillas, el mensaje adventista para que no sea tan sectario. Por eso esto partió hace mucho tiempo, ¿no? Y eso está relacionado también con la Omega, que lo vamos a ver posteriormente. Viene otra historia adicional de por qué obviamente esto actualmente se ha abandonado. Entonces, no es que de la noche a la mañana se ha abandonado, sino que a través del tiempo, como se han abandonado los pilares del adventismo histórico, los fundamentos, ya no se está entrando al lugar santísimo, sino que se ha abierto hace mucho tiempo la puerta del lugar santo. Obviamente ya el tema de la reforma pro salud pasa a ser, digamos, como algo sin importancia, incluyendo el espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía pertenece al lugar santísimo. El don profético en Ellen White no es del lugar santo, es del lugar santísimo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cerrar la puerta del lugar santísimo implica también cerrarle las puertas al espíritu de profecía también. Y con ello se cierra todo. Y ahí viene otro mensaje, ¿no? Y la iglesia ya no es adventista en el fondo, es otra cosa, aunque se llame adventista.
Y eso está pasando actualmente, aunque sea duro lo que estoy diciendo, pero es una realidad, sí, es cosa, digamos, de verla, de relacionar causa y efecto y nos vamos a dar cuenta de esa verdad. Ah, entonces quiere decir que ese versículo que habla sobre, vio que habla sobre que la profecía, ¿verdad? Habla de, no recuerdo en qué lugar, pero que la profecía es, o sea, que es como un guía también. Está dentro de la Biblia, entonces se desecha todo eso. O sea, que el grupo que maneja esa teología no, no cumple o no acepta todo lo que dice la Biblia, entonces. Claro, que ahí está el tema, o sea, nuestra base, bueno, nosotros tenemos, como iglesia tenemos un profeta, no varios profetas, un profeta, ¿no? Se llama Ellen White. Lo demás todo debe ser sometido al escrutinio de la Biblia y el último profeta que Dios ha levantado hasta el momento. Bueno, hay por ahí algunos que se dicen profetas, nosotros algunos también pioneros lo hemos colocado como profetas, pero ellos no fueron profetas, incluyendo Johnny Wagner, no fueron profetas. Hay muchos por ahí que los presentan como autoridad y no hay que olvidar que ellos tienen un lado A y un lado B, y el lado B fue muy triste y afectó mucho a nuestra iglesia porque ellos se metieron en el panteísmo. Así que, y eso está atestiguado en la historia. No es una cosa de un invento. Entonces, no es seguir a hombres acá, sino a los mensajes revelados. Por eso hablamos Biblia, Espíritu, Profecía. No hay más profetas. El último profeta no fue. Por eso hay que tener cuidado con seguir a los hombres. Hay autores que a lo mejor a nosotros nos gusta. A todos nos ha gustado en algún momento algún autor de la iglesia, ¿no? O algún pastor famoso, algún evangelista. Pero son hombres. Y Miguel, de pero repente es perdón, triste ver que de repente se equivocaron con el mensaje. Porque Miguel, son hombres. Miguel, pero perdón, Elena nunca se llamó profeta a sí misma. Ella siempre se dijo, no me digan profeta, mensajera, Claro. porque Pero es no que muy no lo fuera, peligroso el porque, término. Claro, es muy claro, peligroso pero, el término hoy día en la actualidad. Sí. O sea, yo claro, siempre he y, dicho que es una mensajera más que una profeta. claro, pero es profeta también, y no hay problema de decirlo porque obviamente ella atestigua que el Señor le entregó el don profético, el don del Espíritu, los testimonios del Espíritu, ella dice. Así que no es problema. Ella cuando habla de eso, porque obviamente su alcance fue mayor, hizo un trabajo más allá que los profetas, pero el más allá no significa que no haya sido profeta, que es distinto, sino está hablando que su extensión fue más pega que un profeta inclusive. O sea, en el fondo no le está quitando su calidad de profeta, sino que le está agregando otras labores y otros deberes más que el Señor le dio. Entonces su labor, eso recalca, digamos, que su labor es más importante todavía. Interesante también ese punto. ¿Verdad? Entonces, Porque sus escritos son espíritu de profecía. Ujú. claro, es que son los testimonios del Espíritu, dice ella. Sí. ¿Qué más claro que eso? No es de ella, es el Espíritu Santo el que ha hablado. Entonces, cuando uno rechaza el Espíritu de profecía, está Pastor, rechazando al Espíritu Santo. Y eso es pecado contra el Espíritu Santo. Es pecado contra el Espíritu pastor, Santo rechazar los testimonios. es lo que nos diferencia con el resto de las religiones, ¿no? Es profeta, siempre fue profeta y seguirá siendo profeta. Que ella, en su humildad, incluso no quería predicar en los púlpitos, pero eso no quita de que el Espíritu Santo la usó para el mensaje del tiempo del fin y es lo que nos diferencia a los adventistas. Bueno, vamos a concluir y le agradecemos al hermano José Miguel y a todos ustedes. Vamos a invitarlos también para el otro sábado a las 3:30 horas de Chile para que se puedan conectar con nosotros para seguir con el estudio. Y vamos a hacer la oración de cierre. Le vamos a pedir a nuestro hermano José Miguel, por favor. Bien, vamos a orar. Nuestro Padre que está en los cielos, agradecemos la oportunidad de poder repasar, Señor, este estudio sobre los orígenes del mensaje adventista de la verdad presente, Señor, que actualmente se asocia con lo que es teología de la última generación, pero una verdad que parte desde sus orígenes mismos. Y somos en realidad la última generación, el último pueblo en esta tierra, llamado, Señor, a levantar en alto el estandarte de la verdad, predicar el mensaje del tercer ángel y prepararnos, Señor, y preparar un pueblo para el sellamiento. Permítanos seguir avanzando, Señor. Tenemos muchos desafíos. Hay muchas verdades que todavía debemos comprender mejor. Y solamente con tu espíritu y con una buena disposición y con el tiempo que dediquemos vamos a tener esa claridad. Bendiga, Señor, a tus hijos que se han dado tiempo de estudiar estos temas, a los que
lo van a ver posteriormente, Señor, en los videos y las presentaciones para que también tú puedas iluminar sus mentes. Esto lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que estén bien, Amén. que tengan una feliz sábado de Muchas tarde. gracias. Hasta luego, Bendiciones. estimados hermanos. Feliz sábado.